Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en el Diplomado de Creación y Gestión de la Obra Artística, Módulo 1, Didácticas en las Artes, Cuerpo y Lenguaje. Mi nombre es Mónica Chiquillo y seré su guía en este taller de escritura creativa. Soy artista escénica y tengo una maestría en análisis y creación literaria. Bueno, ya que vamos a estar compartiendo corazones, creo pertinente contar un poco las razones por las cuales me he adentrado en el mundo de la escritura. Y digo compartir corazones ya que para mí acompañar el proceso de escribir, que inevitablemente pasará por la duda, la construcción, la deconstrucción, el miedo, la crisis, el vuelo, la aventura. Esto solo se logra cuando estamos encontrándonos desde el corazón, cuando estamos completamente desnudos ante quienes nos leen. Por eso voy a empezar por desnudarme, no literalmente. Les contaré qué me llevó a acercarme a la literatura. Y no fue un libro, no fue un maestro o la simpatía por algún escritor, como es el caso de algunas personas. Para mí fue el cuerpo, el movimiento. Sé que para alguno que otro puede sonar extraño, pero sí es. Mi énfasis en la danza es el folclore. Y desde que lo practico a muy temprana edad, siempre estaba en mí la inquietud de por qué nos movemos de esta forma, por qué la pollera se toma así, por qué los hombres usan pañuelo, por qué ese sombrero, por qué ciertas figuras y no otras, por qué el color del vestido. Y en esta búsqueda encontré que todas nuestras danzas contienen historias y que la mezcla de culturas y el resultado es apasionante. Y descubrí que la danza folclórica es la historia que se cuenta con el cuerpo, que son narraciones que afloran con el movimiento y que cada vez que se ejecutan, estas historias reviven. Que los cuerpos, cuando se mueven, son libros que se abren y el espectador los lee. Lo mismo me pasó con el teatro. Gracias a una tradición familiar, empecé a hacer teatro desde muy pequeña. Era la única niña del grupo de teatro que pertenecía a mi mamá. Y allí hacía los mismos ejercicios que todos. Y entre estos estaban, por ejemplo, mirar el entorno. Imaginar qué piensa el señor que acaba de atravesar la calle, el vendedor de aguacates, mirarle la mano a la señora que te recibe el dinero en la tienda, narrar qué hice a primera hora de la mañana desde que abría los ojos. Estos ejercicios me llevaron a sentir que la vida era una sucesión infinita de historias y que estas historias eran apasionantes. Entrelacé lo que sentía con la danza y lo que sentía con el teatro y comprendí que me gustaban los cuentos. Y aunque no los leía mucho, sí empecé a pescar los cuentos de cada situación y cada momento de mi vida. Bueno, así fue. Y hoy estamos aquí y nos encontramos para dar inicio a este módulo del diplomado. Escritura creativa. Escribir. ¿Para qué escribir? ¿Cuál es el motor para que la pluma dance sobre la hoja en blanco? ¿Para qué escribir? Es una pregunta difícil. Cada uno puede contestarlo en su casa, en silencio, o quizás no. Pero esperamos que al final de este módulo, cada uno sepa para qué escribir. Nos adentraremos en esa aventura y esperamos lograr la meta.
Aún no sabemos por qué cuál es la razón para que cada uno escriba. Pero sí podemos dar un viajecito por el mundo, por la historia, y encontrar las razones por las cuales el ser humano ha escrito. ¿Por qué? Y la respuesta es absolutamente corta. Porque tiene algo que decir. Ya sea para sí mismo o sea para los otros. Escribir ejerce poder. Y ese poder es identificado a través de la historia. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto la escritura era considerada únicamente una tarea de la casta sacerdotal. Eran los que sabían leer y escribir. Al fallecer el faraón, este era enterrado con los esclavos y con toda su servidumbre, y por ende con los escritos, porque este poder no era compartido, ni siquiera en el tiempo de la muerte. Lo que sobrevive son algunos libros de los muertos, algunos libros, exactamente uno, que es el que nos ha podido dejar ver cómo era esa descripción del paso entre la vida y la muerte. De Egipto, ¿qué tenemos? Tenemos muy pocos vestigios literarios. Tenemos solo unos grandes obeliscos y unas pirámides, recuerdos de los años de esclavitud y de desigualdad. Otro ejemplo claro de poder es que cuando hay un cambio de reyes o de dinastías o hay conquistas, una forma de marcar el territorio y empoderarlo es someter a las mujeres y quemar los escritos. Quemar los escritos es una tarea cruel y que ha ocurrido desgraciadamente en muchos momentos de la historia. Ya ahondaremos en eso en otro encuentro. El poder de la escritura es tan fuerte que se ha usado en la historia de diferentes maneras. Quizás esta clasificación no es una clasificación acompañada por algún literato famoso. Es una clasificación que me he tomado el atrevimiento de hacer para que ustedes, compañeros de estudio, tengan un poco más claro esta explicación, un poco más clara la explicación. Una de las razones por las cuales se ha escrito en la historia de la literatura, en la historia del mundo, porque cuando hablamos de literatura, no podemos olvidarnos que esta es el resultado de lo que pasa económica, social, religiosa, del clima, el pensamiento humano, en todos sus aspectos están conectados. Y la literatura es un resultado de ello. Así es que una de las razones es el adoctrinamiento. En las civilizaciones antiguas primaba el gobierno teocrático, es decir, aquellos gobiernos que corresponden a Dios. Hay una relación recíproca y obligatoria por toda la población entre Dios, poder y gobierno. Siempre todos los escritos debían ser coherentes y responder a la religión y a la política. Este poder adoctrinante se encuentra en la literatura antigua, en Persia, en Arabia, en China, los fenicios, los hindúes. Igualmente, durante la primera parte de la Edad Media, en las zonas donde imperaba el cristianismo, la literatura estaba enfocada al adoctrinamiento religioso, siempre enfocada a temas bíblicos o girando a valores cristianos. Quiero compartir un ejemplo de este adoctrinamiento a través de la literatura con el siguiente texto. Este es un fragmento de Santa Teresa. Vuestra soy. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad,
la gran vileza mirad, la que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues me sufristes, vuestra, pues me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Por otra parte, la existencia de una poesía épica de exaltación heroica y nacional ha sido una constante desde la antigüedad. A través de ella se pretende ejemplarizar el proceder de los héroes para que el pueblo los honre y los imite. Por ejemplo, en la Edad Media fue la época dorada de la epopeya. Además, la epopeya medieval refleja el afán de los pueblos europeos por crearse una identidad nacional, simbolizada por los seres antiguos. Tenemos también a los juglares. Estos recitaban de memoria poemas épicos acompañándose de saltos, malabares, brincos, música, pirueta, gestos. Esto creaba en el público una sensación amable, una sensación de placer, que conectaba con el discurso, porque en este momento el juglar se servía para informar y realizar propaganda política. De esta manera el público podía adherir mucho más al mensaje. A menudo estaban escritos para elogiar al monarca o al clero. También podemos señalar que a partir de 1215 el romance fue reconocido por la Iglesia cuando lo aceptó como vehículo de catequización. Tengo dos ejemplos de romances que quiero compartir con ustedes. Los invito a que me acompañen en la lectura de ellos. Vamos a compartir un romancero caballeresco. Dice: y Roldán, con gran cuidado, por no mojarse las plumas, se arrimó contra una torre y oyó, el de las fuerzas muchas, un prisionero cantar. Y Roldán atento escucha. Yo, pobrecito de mí, metido estoy en prisiones sin saber cuándo es de día y menos cuándo es de noche, sino por 3 pajaricos que me cantan al albor. Ahora quiero compartir una canción de faena. Este no cumple con la métrica de un romance. Sin embargo, lo he puesto como ejemplo, pues cuentan los que saben que la canción de faena fue divulgada con tanto éxito que las mujeres empezaron a cantarlo mientras hacían sus quehaceres. Si vais al almacén, tener la precaución de que a los hombres de allí poca conversación. A los hombres se les dan conversaciones muy pocas, porque saliendo a la calle no hay quien les tape la boca. Si vais al almacén, tener la precaución de que a los hombres de allí poca conversación. A los hombres se les da la mano y no la derecha, el corazón y no todo, y el amor no se demuestra. Si vais al almacén, tener la precaución de que a los hombres de allí poca conversación. Ahora vamos con un cuento, porque este género también fue muy apreciado durante la Edad Media para cumplir sus intenciones didácticas moralizantes. Los cuentos escritos en diferentes lenguas se extendieron por Europa y tenían una intención: transmitir una enseñanza práctica que indicaba cómo actuar en determinada situación o cuál era el comportamiento correcto en el momento correcto. De tal manera que la población podía saber si te pasa X o Y cosa, es tu culpa porque se te advirtió.
Vamos a compartir un fragmento de una historia pintoresca moralizante de Buscón de Quevedo. Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él debía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Tuvo muy bien parecer para el letrado, mujer de amigas y cuadrilla, y de pocos enemigos, porque hasta los tres del alma no los tuvo por tales. Persona de valor y conocida por quien era. Padeció grandes trabajos recién casada, y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantóseles la cara para el lavatorio. Un hermanico de 7 años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las fadilqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi madre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Este es un fragmento. Si desean, lo pueden conseguir en la net y yo les puedo dejar también el enlace. También en la historia de la literatura se ha escrito desde la contemplación. Y esta se define como la observación atenta y detenida de una realidad. La observación atenta y detenida de una realidad. Y desde esta postura se pueden encontrar varias líneas, varios ítems. Podemos encontrar al escritor que observa su existencia en relación con el mundo. Aquí podemos situar a muchos escritores existencialistas. Tengo dos ejemplos. Escritores que pueden ser un ejemplo de contemplación. Guardo en mi pecho un trono para la madre mía, que aunque ella me dio el ser, yo la perdono, porque no supo el daño que me hacía. La partida. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo. Le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada y escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta? Preguntó. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. Franz Kafka. Ahora ubicaremos la contemplación desde la mirada del escritor que mira al mundo como si se asomara a una ventana, observando e intentando entender las relaciones y comportamientos humanos, como el amor, el odio, la añoranza.
Para entender este tipo de contemplación, he escogido un fragmento de La Rosa y el Ruiseñor de Oscar Wilde. Leamos juntos. Ni una sola rosa roja en todo el jardín, repitió el estudiante con sus ojos llenos de lágrimas. Ay, es que la felicidad depende hasta de cosas tan pequeñas. Ya he estudiado todo lo que los sabios han escrito, conozco los secretos de la filosofía y sin embargo soy desdichado por no tener una rosa roja. Por fin tenemos aquí un enamorado auténtico, se dijo el ruiseñor. He estado cantándole noche tras noche, aunque no lo conozco. Y noche tras noche le he contado su historia a las estrellas y por fin lo veo ahora. Su cabello es oscuro como la flor del jacinto y sus labios tan rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha hecho palidecer su rostro hasta dejarlo del color del marfil y la tristeza ya le puso su marca en la frente. Oscar Wilde. Ahora ubicaremos la contemplación como el escritor que toma distancia y se mira a sí mismo, es decir, la autobiografía. Para ella, he escogido el ejemplo de la vida de Torres de Villaro. Él es un escritor y poeta dramaturgo y sacerdote español. Yo tengo de todo y en todas partes, como todos los demás hombres. Y tengo el consuelo y la vanidad de que no siendo hidalgo ni caballero, sino villanchón redondo, según se reconoce por los 4 costados que he descosido al sayo de mi alcurnia, hasta ahora ni me ha desamparado la estimación, ni me ha hecho dengues ni gestos la honra, ni me han esculpido, ni me han escupido a la cara ni al nacimiento los que reparten en el mundo los honores, las abundancias y las fortunas. Observen que en esta autobiografía hay un modo particular de narrarse. Sería interesante que cada uno de ustedes piense cómo sería su autobiografía. Dejo esa pregunta en remojo para una siguiente sesión. También podemos referirnos a la contemplación que ubica su sentido en la belleza, en el equilibrio, en la comparación de la perfección entre la naturaleza y el ser humano. Desde el punto de vista de la literatura china, este fue el material de creación en la literatura, pero no durante todo el tiempo. En sus inicios también fue una literatura teocrática y a través de las dinastías cada una tuvo unas características diferentes en la literatura. Me referiré exactamente a la dinastía Tang. En esta hubo una producción importantísima de poemas. En China, poema significa templo de la palabra. Decir poesía hacía parte de aprender. En la dinastía Tang se escribe un libro en el que se encuentran 48.900 poemas. Voy a referir como ejemplo de la contemplación a un escritor que se llama Li Bai. Li Bai es uno de los más reconocidos escritores de esta dinastía. Escribía tan bello que el emperador lo convocó a estar en la corte. Él aceptó, pero una vez allí se dio cuenta que no era lo que él deseaba en su vida. Así que se despide y decide recorrer su país. Allí se nutrió de los paisajes, se nutrió de la hermosura de su gente, de los sembrados, del cielo, de la naturaleza, y su producción literaria fue mucho más rica. Vivió de los pagos que le daban por escribir, pero los dineros los donó. Así es que uno de los escritores que aún su
tumba es supremamente visitada y venerada. Vamos con Li Bai. Contemplando la cascada de la montaña Lushan. El sol enciende el incensario, que exhala un vapor violáceo. Lejos, una cascada cuelga de la montaña. En un vertiginoso vuelo, rueda 1000 pies hacia abajo. ¿Estará la Vía Láctea cayendo de lo más alto del cielo? Bebiendo solo a la luz de la luna. Fragmento. Entre las flores, un tazón de vino, bebo solo. Ningún amigo está cerca. Levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra. Y ahora somos 3. Dejamos a un lado los ejemplos de contemplación y nos referiremos a la literatura que se escribe como forma de resistencia. Ese momento en que el ser humano está envuelto en situaciones horrorosas, donde la dignidad y la vida tienden de un hilo, resistencia. Cuando la fuerza externa está perforando hasta los pensamientos y los sueños, flaqueando la voluntad, resistencia. Cuando para sobrevivir hay que cuidar el interior, esconderlo, porque es fundamental que permanezca en secreto, resistencia. Y un gran número de escritores han resistido. Sus obras son un reflejo de ellos. Son tantos los momentos de la historia en donde el ser humano ha tenido que resistir, que no alcanzaría 1000 sesiones nuestras para referirnos a los autores. Hoy me remitiré a 3. Para iniciar, invitaré a Bertusi a esta charla. Escritor iraní, uno de los escritores persas más reconocidos. Su sobrenombre es el Señor de la Palabra. Irán fue conquistado por los árabes. Esta conquista terminó en el 651. En este proceso, como en todas las invasiones, ocurrieron acciones terribles de violencia. Se quemaron las escrituras de Zoroastrián, sacerdotes fueron ejecutados. Y mientras tanto, Ferdusi escribía. Duró 30 años escribiendo. El resultado fue Shahnameh, también conocido como el Libro de los Reyes. Esta se considera la epopeya más larga de la literatura después del Majábharata. En sus líneas se encuentran las leyendas, los mitos y los cuentos de su cultura. Ferdusi es considerado un héroe nacional. Es el líder del movimiento de resistencia cultural y lingüístico. Porque el chamané escribe en lengua persa, a pesar de haber estado invadido por los árabes. De sus 60.000 versos, solo el 8% son palabras árabes. Ferdusi, a través de su epopeya, hace un llamado y deja un sello para que, a pesar de las circunstancias, nunca el origen y la identidad persa se pierdan, para que perciban, para que siempre estén intactos. Por eso viva Ferdusi. Ahora saltamos al franquismo. Como ejemplo, propongo la novela El día de mañana de Ignacio Martínez Pisón. Esta está protagonizada por el confidente de la Brigada Social. La etapa histórica son los últimos años del franquismo. A juicio del novelista, plantea que España se convirtió durante esta época en un país de soplones y chivatos. Vamos a leer un pequeño fragmento de El día de mañana. Para nosotros era el Rata, simplemente el Rata, dice Mateo Moreno. No sé de dónde le venía el apodo, pero la verdad es que le pegaba. ¿Quién sabe si por esa mirada inquieta que tenía o por el pelo algo encrespado o por su manera de moverse, cautelosa, solapada? Vete a saber. De todas formas, con la gente como él, siempre usábamos apodos
Y cuando digo la gente como él, me refiero a los colaboradores, es decir, a los confidentes, a los chivatos, a los membrillos. Para nosotros, él era el rata. Y yo mismo tardé bastante tiempo en empezar a llamarle por su nombre. Justo no era un confidente de la brigada social. Justo era mi confidente. Ahora nos vamos al Holocausto. Se podría decir que no hay una etapa de la historia que haya tenido más resultados en el cine y en la literatura, en el teatro, que hayan recogido todas las vivencias del Holocausto. Nos encontramos con muchísimos escritores, pero esta vez señalaremos únicamente a Vasily Grossman. Este fue un periodista y escritor soviético que durante la invasión nazi actuó como corresponsal de guerra. Participó en el proyecto El Libro Negro. Su novela más importante es Vida y Destino, en la que relata las atrocidades nazis y estalinistas durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro fue prohibido y secuestrado por la KGB. Pero en los años 80, ya después de muerto Grossman, se recuperó y una copia del manuscrito se pudo publicar. Voy a compartirles un fragmento de uno de los apuntes que se encontraron para la escritura de Vida y Destino. En Stalingrado, 1942. Testimonio del francotirador Anatoly Ivanovich Chekhov. Cuando recibí el fusil no podía ni pensar en matar a un ser humano. Un alemán estuvo allí durante unos 4 minutos, hablando, y le dejé ir. Cuando maté al primero, cayó inmediatamente. Otro corrió y se inclinó sobre el muerto, y lo tumbé también. Cuando maté por primera vez, me eché a temblar. Aquel hombre solo iba a conseguir algo de agua. Sentí miedo. Había matado a una persona. Entonces recordé a nuestro pueblo y comencé a matarlos sin piedad. Ferdusi, Ignacio Martínez y Vasily Grossman son solo 3 escritores de los muchos que honda y lúcidamente han usado la literatura como forma de resistencia. Ahora vamos a ver cómo en la historia la escritura se ha utilizado como forma de denuncia. La diferencia entre resistencia y denuncia es que el primero sigue oculto, es un rumor, un silbido, y el otro sale a la luz. El primero es la sonrisa del indígena que se resiste a cambiar o a modificar su cultura. Y el segundo es el puño que levantado dice no. En diferentes momentos de la historia se ha generado una corriente de literatura social y comprometida, en donde los escritores no se limiten solo a reflejar los conflictos sociales, sino que también pretenden que el lector se concientice y transforme su realidad. Tomaré como ejemplo a algunos de mis autores favoritos. Empezaré con José Saramago, con el ensayo de la ceguera. 2 fragmentos para compartir. Fragmento 1. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé. Quizás un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que, viendo, no ven. Fragmento 2.
un ciego, respondió la voz, solo un ciego. Eso es lo que hay aquí. Entonces preguntó el ciego de la venda negra, ¿cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie le supo responder. Vamos ahora con dos fragmentos de Mi patria es dulce por fuera, de Nicolás Guillén. Sangre y llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto. Segundo fragmento. Hoy yanqui, ayer española. Sí, señor. La tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró. Si hoy yanqui, ayer española. ¿Cómo no? Que sola, la tierra que nos tocó. Vamos con un microcuento de César Vallejo. Conozco a un hombre. Conozco a un hombre que dormía con sus brazos. Un día se los amputaron y quedó despierto para siempre. Aviso. Vendo zapatos de bebé sin usar. Ernest Hemingway. Dentro del ramillete de escritores su detonador es la denuncia, me referiré a Steinbeck. Él escribió la novela como denuncia al sentirse indignado por las condiciones de las víctimas de la Gran Depresión norteamericana. Incluso decía una frase que se hizo famosa: quiero colocarles la etiqueta de la vergüenza a los codiciosos cabrones que han causado esto. Etiqueta que debería tener más de uno en la actualidad. Más de un gobierno en la actualidad. Bueno. Compartiré un fragmento de la novela Uvas de la ira. Después de las gradas entraban en escena las grandes sembradoras. 12 penes curvos de hierro, erectos en la fundición, cuyos orgasmos los producían los engranajes, que iban violando la tierra metódicamente, sin pasión. Ahora vamos a terminar este fragmento con un pedacito de Cándido o el optimismo de Voltaire. En las inmediaciones del pueblo encontraron a un negro tendido en el suelo, que no tenía más que la mitad de su vestido, esto es, de unos calzoncillos de lienzo crudo azul, y al pobre le faltaba la pierna izquierda y la mano derecha. Dios mío, le dijo Cándido, ¿qué haces ahí, amigo, en la terrible situación que te veo? Estoy aguardando a mi amo, el señor Van den der Dur. Negociante afamado, respondió el negro. ¿Ha sido por ventura el señor Van den Dur quien tal te ha parado? Dijo Cándido. Sí, señor, respondió el negro. Así es práctica. Nos dan un par de calzoncillos de lienzo 2 veces al año para que nos vistamos. Cuando trabajamos en los ingenios de azúcar y nos coge un dedo la piedra del molino, nos cortan la mano. Cuando nos queremos escapar, nos cortan una pierna. Yo me he visto en ambos casos y a ese precio se come azúcar en Europa. Esta fue una pequeña muestra de autores y de sus impulsos creadores. Escriben ya sea por adoctrinamiento, por contemplación, por resistencia, por denuncia. Cualquiera que sea la razón, es importante identificarla.
porque esta razón será el impulso creador. Y luego de identificarlo, este impulso debe forjarse, trabajarse, pulirse. Puede que muchos literatos no conciban la división que yo he construido para ustedes. Esta ha sido esta división la he hecho como un pretexto para que ustedes entiendan los diferentes impulsos en la escritura. Por adoctrinamiento, contemplación, resistencia, denuncia. Pero lo importante es que cualquiera que sea la razón, es importante identificarla. Porque esta razón es la que va a dar el impulso creador. Y una vez se identifique, hay que cogerlo como una piedra y tallarlo y lavarlo y trabajarlo para que dé frutos. César Mallorquín, escritor español, decía: pregúntate por qué quieres escribir, porque esto te va a decir también qué clase de escritor eres. Algunos de ustedes contestarán: a ver, un momento, yo no quiero escribir, no soy escritor, no me gusta, no quiero serlo. Yo soy actor, soy bailarín, soy músico, soy gestor cultural, no escritor. Y bueno, esta es una reacción absolutamente normal. Pero resulta que en este módulo de escritura creativa no pretendemos que ustedes se vuelvan literatos. Sería imposible que en un par de sesiones pudiésemos dar las herramientas, así sean chiquitas, para entrar al mundo de la literatura y que naveguen en él. Nosotros vamos a darle unas píldoras y ustedes, es su decisión si ahondan un poco más. Así como los fragmentos que leímos ahora. Es su decisión si al terminar esta sesión, este encuentro, buscan de qué va lo que hemos acabado de leer. No podemos hacer de ninguna persona un literato, pero lo que sí podemos es acercarnos, así como un niño curioso y desinhibido, y podernos permitir abrir las posibilidades en la escritura. Saber qué posibilidades me ofrece la escritura para mis productos artísticos. ¿Cómo encontrar la palabra escrita? ¿Cómo encontrar en la palabra una herramienta para fortalecer sus productos artísticos? Eso podemos hacer. Se puede afirmar que un escritor o escritora, cuando trabaja en un hecho o una sensación que quiere transmitir, la ordena para lograr un sentido. Su profesión sería entonces la filigrana de la palabra. También podríamos afirmar que un bailarín o bailarina, cuando trabaja en un hecho o una sensación que quiere transmitir, la ordena para lograr un sentido. Su profesión sería la filigrana del movimiento. Se puede afirmar que un actor o actriz, cuando trabaja en un hecho o una sensación que quiere transmitir, la ordena para lograr un sentido. Su profesión sería la filigrana de la acción. Y asimismo lo podríamos aplicar en todas las artes. La filigrana de las formas, la filigrana del sonido, la filigrana de la imagen. Pero ¿qué es lo común en todo lo que acabamos de decir? Pues que en todas queremos transmitir. Que en todas queremos buscar la forma de hacerlo. Y que utilizamos diferentes formas de textos. Ojo, nombro la palabra textos. José Luis García Barrientos, que es un doctor en filología, en su libro Cómo se comenta una obra de teatro, establece la topología de los textos en el siguiente cuadro que les voy a mostrar. Me atrevo a utilizar el planteamiento de Barrientos que se ofrece en una obra de teatro un poco para invitar a romper las fronteras entre el arte. Y qué mejor que una obra de teatro para mirar que en ella aparecen todos los tipos de textos, porque a través de ellos se forma la obra artística. Barrientos dice lo siguiente:
Los textos se dividen en lingüísticos y estos se dividen en lingüísticos y no lingüísticos. Los lingüísticos tenemos los orales, entre los cuales están las grabaciones magnetofónicas, los escritos y también los textos no lingüísticos, en los cuales están los bocetos, las maquetas, los diseños, los simbólicos como la partitura musical, las referencias verbales, o sea, los diálogos, las escenografías, los movimientos, los vestuarios, las fotos, el diálogo escrito grabado, las acotaciones, es decir, todo aquello que comunica se puede considerar como texto. Libros y obras de arte son en uno u otro grado, constructores de historias, de imágenes, de realidades. Podemos considerar que cada obra de arte es un libro, solamente que está escrito con signos completamente diferentes a las palabras, pero todas las obras son textos. Sin importar la disciplina, hacemos arte porque tenemos una intención, una necesidad de comunicar. De la misma manera que lo acabo de relatar en la historia de la literatura. Tenemos una necesidad. Cada uno de ustedes, ya sea por adoctrinamiento, por denuncia, por contemplación. Y escribir no puede divorciarse de los procesos de creación. Las artes están interrelacionadas, son interdependientes. Es necesario que las fronteras entre una y otra desvanezcan. Vamos ahora a pensar en nuestros procesos creativos. ¿Cuál es el camino desde que empieza la idea y termina con el último aplauso? Y en cada uno de ellos, ¿cómo puede participar la escritura para fortalecer este camino? Iniciemos con el germen. El germen es una idea. Y una idea no llega del cielo. Una idea pasa por el cuerpo, pasa por la piel, es un sonido, es un olor, es una sensación, pero a veces es muy difícil de localizar. Esa idea tiene que volverse concreta. Y si dudamos, pues mucho más importante volverla concreta. ¿Y cómo lo logramos? Con ayuda de la escritura. Las ideas hay que agarrarlas, aterrizarlas, darles forma. La herramienta poderosa para lograrlo es la escritura. Si tú no puedes escribir tu idea, es que no está clara, es que le falta. Y está muy bien que le falte, porque lo que hay que hacer es seguir indagando y seguir escribiendo y seguir equivocándose. Una vez logres escribir la idea, tienes un camino más claro. Hay una luz, hay una puerta que invita a continuar la creación. La escritura ayuda a romper ese trancón de ideas que pasan por el cuerpo, por las sensaciones, por la mente. Ayuda a esclarecer, ayuda a mirar si realmente esa idea es nueva o la estás repitiendo. O no importa que la estés repitiendo, pero esta vez la quieres darle tal énfasis, tal color, tal textura. Desde la óptica del creador, muchos son los puentes tendidos entre la literatura y las artes. Y las artes escénicas, las artes plásticas, las artes musicales. Encontramos en la literatura abundantes muestras de textos inspirados en obras pictóricas o en piezas musicales, en obras escultóricas. Más adelante vamos a señalar un ejemplo. Y por el contrario, hay muchos textos literarios que han servido de germen, de punto de partida para la escultura, para las composiciones musicales, para los cuadros, para las obras de teatro, para la danza. Es importante que el creador amplíe su mundo de referencia. Si solamente se queda con la idea que tiene,
que atraviesa por su piel y que ha pasado por todo su mundo sensorial y su mundo inmediato, pues sus posibilidades creativas serán más pequeñas. En el momento en que abre su mirada a escritores, a nuevos pintores, a otras formas de creación, a otros artistas, a otros tipos de literatura, inmediatamente su mundo de referencia se abre y así mismo va a ser su pieza artística. La escritura en el primer momento de creación es importante. Sigamos. En el camino de la creación podemos pasar ahora por el trabajo diario, por los ensayos, por las idas al taller, por encontrar el material exacto, la construcción de las herramientas, en fin. Y allí es donde se construye la memoria del proceso. La memoria del proceso es lo mismo que el diario de un adolescente. ¿Qué escribe un adolescente en el diario? Su primer amor, el miedo que tiene con su primer beso, los 50 besos que se dio. Igual, el artista usa la escritura como memoria del proceso, en donde escribe los hallazgos, las equivocaciones, los miedos, cuando tiene que volver a empezar y por qué tiene que volver a empezar. Permite hacer conciencia del camino a seguir, detectar equivocaciones reiteradas, guardar notas para futuros trabajos, retomar, recordar que en otro montaje o en otra experiencia creadora tiene una idea que le sirve para esta, puede establecer rutas de trabajo, tiempos, fracasos. El diario, las memorias del proceso son tesoros. Un ejemplo de ello es en el Museo del Prado, hay una exposición de Goya, pero no de sus cuadros, de sus cuadernos, de sus notas. Es hermoso ver cómo de un papelito pequeño, de un cuaderno viejo, sale tal obra. Es tan importante el papelito pequeño como el resultado de la obra final. Si todo lo guardamos en la memoria, se pierde. Si de la memoria o de la primera idea saltamos de una vez a la escena sin pasar por la documentación de la experiencia, se está perdiendo lo más interesante del camino creativo. Sobre todo porque cada uno de nosotros tiene una forma especial de crear y de sentir. Así sea el mismo tema, así sean los mismos materiales, así sea la misma música, así sea la misma época, tengamos los mismos años, hayamos estudiado juntos y seamos los mismos amigos. Cada producto artístico cambia de acuerdo al creador y así mismo serán las memorias. El producto artístico es como un iceberg. El público, el espectador, que es la persona por la cual hacemos nuestro trabajo, ve solo la parte de arriba, ve la puntita. Todo lo que está abajo es nuestro trabajo y es valiosísimo. Por ejemplo, después de una presentación, ya sea como directora o como actriz o bailarina, yo saco mi cuaderno y escribo aciertos, qué me faltó, posibilidades, nuevos encuentros. Y esto me permite para el ensayo siguiente tener un punto de partida o saber qué no debo hacer en la siguiente función. Hay infinidad de libros en donde las memorias son tan interesantes que son publicadas. En una futura sesión vamos a ver algunos ejemplos de artistas que han publicado sus memorias y que son material invaluable para otros artistas y para sí mismos. Bueno, una vez después de tener la idea, pasamos a la construcción. Ese proceso lo invitamos a que se empiece a hacer sistematizado, pero esto no tiene sentido si no hay un otro. ¿Para quién trabajamos? ¿A quién entregamos nuestro arte? Al otro.
Si nuestro objetivo como artistas es llegar al público, ¿cómo los seducimos? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo los juntamos antes de que vea la obra de arte? Allí es donde la escritura vuelve a tomar un papel importante, porque es en la palabra escrita donde la obra de arte, que por sí misma es efímera, cobra vida. Porque detrás de cada palabra podemos mostrar el mundo de nuestro trabajo para que el público logre ser seducido, para que el público desprevenido llegue y se siente en la butaca o compre el ticket para la exposición. A través de la escritura logramos explicar la pertinencia de nuestro trabajo, logramos argumentar por qué es importante, logramos argumentar por qué existe. Logramos que una empresa o institución financie nuestra obra, ya sea en el proceso en que está como idea, en el proceso de creación o cuando la obra está lista. ¿Y saben por qué lo logra la escritura? Porque es poderosa. ¿Y por qué no queremos cultivar ese poder? Los invito a que lo hagamos. Vamos a ver algunos ejemplos de artistas que han trabajado de la mano con la escritura en diferentes formas, ya sea en la fase creativa, en las memorias, haciendo reflexión crítica sobre su obra, vendiéndose. Vamos a hablar de, para empezar, vamos a hablar de Pina Bausch. Aquí la tenemos. Tenemos como invitada a Pina Bausch. Pina Bausch es una bailarina y coreógrafa alemana. Es considerada una de las mejores representantes de la danza moderna alemana. Fue directora del Ballet de la Ópera. Sus montajes son notables y es considerada la mejor coreógrafa del siglo. Aquí vamos a ver un pequeño fragmento de su trabajo.
Listo. Voy a compartirles un fragmento del discurso de Pina Bausch con motivo de la entrega del premio Kyoto en 2007. Llegó el día de la presentación. Tuve que subir al escenario. Me posicioné, la luz se encendió y no pasó nada. El pianista no estaba allí. Gran emoción en el pasillo. En ninguna parte el pianista. Seguí de pie en el escenario en mi pose. Me tranquilicé y me detuve. No sé cuánto tiempo, pero pasó mucho tiempo antes de que se encontrara el pianista. Estaba en otro lugar, en otro edificio. En el pasillo se sorprendieron de que me quedara de pie allí con tanta convicción y calma durante tanto tiempo. Crecí y crecí. Cuando comenzó la música, comencé mi baile. En aquel entonces pude encontrar que en situaciones extremadamente difíciles me invade una gran calma y puedo sacar fuerza de las dificultades. Una habilidad en la que he aprendido a confiar. Así como está este fragmento, bueno, los invito a los que les interese. Otras partes del discurso hablan de los momentos de la guerra y fragmentos de su vida que han servido para inspirar muchas de sus coreografías, muchas de sus piezas. Aquí un ejemplo de cómo a través del escrito podemos conocer un poco más qué ha pasado en relación con la danza, el ser humano y las habilidades, ¿no? Ahora vamos a dar un salto al maestro Jorge Velosa, la canción que se hace libro. El periodista Germán Izquierdo Manrique se interesa por las historias de las canciones del maestro Jorge Velosa y empieza a indagar detrás de la canción. ¿Existió realmente la famosa cucharita que se perdió? ¿Quién se la regaló? ¿Dónde se perdió? Y así como la mayoría de canciones del maestro, la cucharita también está basada en una historia real que ocurrió en Boyacá. Lo que hace el periodista Germán Izquierdo Manrique es tomar el producto, tomar el camino de creación de Jorge Velosa y volverlo libro. El periodista Germán Izquierdo se dio la tarea de reconstruir y hace el libro La Cucharita, historias de una canción. Aquí se narra con detalle los hechos que dieron origen a este tema. Este es un gran ejemplo, es un perfecto ejemplo de cómo la literatura se sirvió de la composición musical. El libro La Paz en Colombia refleja 400 horas de trabajo. Escribieron Fidel y Raúl. Entre letras. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. El periodista e investigador bogotano Germán Izquierdo cuenta detalles que encontrará el lector de su libro ilustrado La Cucharita. Se va a encontrar con un libro que es documental, es un documental ilustrado con muchos datos. Se va a encontrar en últimas con un homenaje al campo que a través de ilustraciones y a través de texto cuenta cómo fue que se perdió la cucharita de Jorge Velosa y qué hay detrás de esa canción que se volvió digamos, un patrimonio inmaterial de los colombianos. Esta historia sucedió en 1979 en un lugar de Colombia donde la tierra es fértil y los días no llevan prisa, la vereda Velandia del municipio de Saboyá, en el altiplano cundiboyacense. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso y así es bonita, ¿pa' qué pensar? La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. El autor cuenta que la idea del libro fue buscar historias mágicas, pero con un sustento en la realidad. Esta idea surgió de la pura curiosidad, de la mera curiosidad. Realmente es que el editor del libro, Mauricio Gaviria, me dijo, yo quiero hacer unos libros, una serie de libros de historias que sean verdad, pero que tengan algo de magia. Entonces yo dije, pues qué más magia que la cucharita, que una cuchara de hueso que está en las montañas boyacenses y que termina siendo tocada por los carrangueros del Madison Square Garden de Nueva York. Es como ese es el comienzo del libro, fue la pura curiosidad. Yo recuerdo mucho que cuando era niño también la cantaba la cucharita y la de la mochila azul, a todo pulmón. Entonces
De ahí nace esta idea de ese libro y lo más sorprendente fue que esa historia que creíamos encontrar resultó ser mucho más interesante de lo que nos la suponíamos y de la que me lo suponía yo, pues digamos. Izquierdo también nos compartió anécdotas del proceso de escritura e investigación del libro. Todo nace de un cuento de hadas en donde dos princesas se enamoran de un campesino. Y de ese cuento de hadas, que es transcrito luego por Gregorio Martínez, la persona que le regala la cucharita a Jorge Velosa, ahí nace todo porque Gregorio Martínez le manda el cuento a Jorge Velosa, que tenía un programa en Radio Furatena en Chiquinquirá, y le hace la siguiente anotación: perdón, pero es que no tenía más papel para terminar la historia. Y ahí comienza toda esa historia bonita de la cucharita, de Jorge Velosa yendo a conocer a esta persona y a encontrarse con la cucharita. ¿Cómo lo ve, don Gregorio? La cucharita, ¿dónde fue a parar? Puede hacer que cuando vuelva me la reponga por otra igual. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Ahora vamos a irnos hacia la literatura. El escritor Mario Vargas Llosa y el elogio de la madrastra. En esta novela encontramos un encuentro perfecto entre la pintura y la literatura. Carlos Enrique Quintero Tobón, de la Universidad de AFIT de Colombia, hace un estudio de esta interrelación en donde la literatura se sirve de la pintura no como referencia, no como un hecho meramente descriptivo, sino como una pieza importante para describir la situación de la historia, para describir las sensaciones de los personajes y las atmósferas. Carlos Enrique Quintero dice textualmente: Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa es una novela en que la palabra e imagen establecen una intensa relación de dependencia recíproca. No se trata de una relación en la que, por hallarse en una obra literaria, la pintura simplemente esté al servicio de la literatura, con un propósito ilustrativo. Por el contrario, ambas se potencian de manera conjunta, completándose y, en una suerte de encadenamiento, impactando tanto el desarrollo de la novela como las interpretaciones que pueden desprenderse de la misma. El cuadro que vemos aquí a continuación es una imagen que cumple en la novela una función simbólica y destaca elementos determinantes relacionados con los personajes, como el triángulo erótico compuesto por Rigoberto, Doña Lucrecia y Fonchito. Asimismo, en el escrito de Carlos Andrés Quintero, hay varias referencias pictóricas y la explicación de cómo ellas se entretejen con el texto escrito. Los interesados realmente les recomiendo porque es un estudio bastante interesante. La casa es el espacio natural de la familia, de cualquier tipo de familia. Pero ¿qué relación puede guardar ese espacio con las obsesiones de un escritor? ¿Y acaso podemos imaginar un vínculo entre las familias que inventa y aquella en la que creció? Este mar es el que observa una de las familias más singulares de la obra de Mario Vargas Llosa, la conformada por don Rigoberto, su hijo Fonchito y doña Lucrecia, la madrastra de Fonchito y esposa de don Rigoberto. Como otras familias de los libros del Nobel, no se caracteriza por su funcionalidad, pero a diferencia de las otras, carece de apellido, esa marca histórica que cada uno lleva en su nombre y que de algún modo relaciona desde la partida de nacimiento a los miembros de un mismo árbol. ¿Qué significa esta ausencia acerca de su identidad y de las relaciones tormentosas pero también tiernas que se desarrollan entre ellos? Estos tres personajes, vinculados por pulsiones incestuosas y obsesiones sexuales donde se mezclan el arte y la vida, son los protagonistas de las dos novelas eróticas de nuestro autor, Elogio de la madrastra,
de 1988, y Los cuadernos de Don Rigoberto, de 1997. Además, reaparecieron en El héroe discreto, de 2013, pero entrelazados con la familia del piurano Felicito y Anaqué. El niño, por su parte, tiene su propio cuento infantil, Fonchito y la luna, de 2010. Nació Mario Vargas Llosa, en la ciudad de Arequipa, el 28 de marzo de 1936. En esta casa de 2 plantas, hogar de la familia materna, funciona hoy un museo dedicado al autor, con una propuesta casi cinematográfica donde todo contribuye al conocimiento sin dejar de lado el entretenimiento. Suman 16 salas y en cada una, mediante mobiliario original, hologramas animados y recreaciones de todo tipo, se recorre la vida y la obra del escritor. En esta casa caben todas las casas, las ciudades, los libros, los personajes, los escenarios, los premios que han determinado la trayectoria del noble. Allí están, tal como era, la habitación donde nació, el Colegio Leoncio Prado, el Tren de la Vocación, París y Londres, el Bar de la Chunga en Piura, el barrio gótico de Barcelona y el Café del Boom, donde el propio escritor actúa un diálogo imaginario con sus personajes emblemáticos. Además, están el cine, la radio, la televisión y, naturalmente, la Sala del Premio Nobel, donde se proyecta un fragmento de su famoso discurso de aceptación en Estocolmo. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. En esta casa transcurre una parte de El pez en el agua, de 1993, las memorias donde Vargas Llosa ha contado la difícil relación que tuvo con su padre y, en contraparte, también cómo el vínculo con su madre y con su familia materna fue fundamental en sus primeros años. Es ese espacio de afecto, de seguridad y de protección, ese espacio natural de la familia, ese símbolo que es la casa, de la que no provoca salir, el punto lógico de origen para las historias donde nuestro escritor explora el erotismo, que es, al fin y al cabo, el gran motor de la vida. Mientras imaginamos respuestas a nuestras interrogantes, quizá don Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito siguen observando este mar, perdidos en sus reflexiones sobre el amor y el deseo, la vida y el arte. Bueno, nos vamos con Jan Fabré. ¿Quién es Jan Fabré? Jan Fabré es un artista multidisciplinario, dramaturgo, director de escena, coreógrafo, diseñador. Estudió artes decorativas y en la Real Academia de Bellas Artes escribió sus primeros textos para el teatro e hizo sus primeras actuaciones unipersonales. Vamos a ver una pequeñísima muestra de su trabajo. Artes visuales y teatro, las 2 alas de la mariposa, la metamorfosis de Jan Fabré, su tiempo, su espacio, el laberinto por el cual introduce al espectador. Allí lo deja, allí le permite fantasear, da rienda suelta al inconsciente, a su belleza, a su verdad, a la perversión que lleva implícita cada nombre. Así ejerce Fabré de maestro de ceremonia. My visual arts, my stage work is like Pharmacon. Nothing is so extremely planned. There's not a great strategy behind. The most important force, the most important drive is the curiosity. Curiosity in the pleasure. Still today, I like to be an artist. I like to create. I like to research. It takes a lifetime to become a young artist.
Essentially, I was quite influenced by all these stories about Greek mythology, Greek tragedy. I think my work is about the consilience between ethical values and aesthetical principles. That's the beauty I'm talking about. So because when the beauty would be only aesthetics, it would be makeup. So yes, deep down, essentially, there's always a very deep, organically research about the political situation, the social situation, the philosophical situation. As an artist, you always have to be aware of history, of tradition. And there is no avant-garde without tradition. I think for me, the woman was always the most beautiful warrior in the world. Particularly see this in my writings or in my stage work. It's almost like I celebrate the strength, the power, and the wisdom of women. I was a feminist 40 years ago already. My mother was Cleopatra, so I was raised by strong women. So I was educated to be a servant of women. I always liked this. I was always be inspired to be a servant of women. Because women are the other side. They're the unknown. They always inspired me. I mean, I always believe, even as a young artist, that there is a secret bond between the spectator and the work of art. I think as an artist, to create art, there always has to be a deep sacrifice. It takes a lifetime to become a young artist. Video. Ahora les comparto un fragmento de cómo es su proceso creativo. Cada proyecto comienza dibujando y escribiendo, con una exploración en el papel. Dibujo mientras escribo y escribo mientras dibujo. Hay un feedback eterno que se repite entre lo que hago en la sala de ensayo o en el estudio de artes visuales y cuando dibujo. A menudo a altas horas de la noche, incluso mientras estoy desnudo y tomo un baño. Dibujar y escribir son mi primera, la más íntima expresión artística. Está interconectada con mi mente y el cuerpo. Hace más de 40 años que pongo mis sueños en el papel. Hace más de 25 que hago dibujos con mi sangre. Hace más de 40 años que los hago con mis propias lágrimas. Hago dibujos con mi esperma desde hace 20 años. Bueno, esta fue una pequeñísima muestra de cómo diferentes artistas de diferentes disciplinas han hecho de la escritura un material de trabajo y ha potenciado su quehacer. El novelista británico Robert Louis Stevenson dice: la dificultad de la escritura no es escribir, sino escribir lo que queremos decir.
¿Y ustedes qué quieren decir? Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos y todas.